como... Muy buenas noches, bienvenidos a Canal 8, al tinerfeño Canal 8 y a este programa Crítica en 8 que vamos a dedicar en esta semana a un título, a una cuestión, yo diría que provocativa. El título es provocativo, Grisela. La sanidad en la cola. No afirmamos, no queremos hacer esa afirmación. Lo que queremos, lo que pretendemos es analizar si esa afirmación es correcta o no es correcta, y por qué es correcta y por qué no es correcta. Queremos agradecer la presencia de nuestros invitados. Tenemos como invitados aquí, en este programa, a don Rafael Díaz. En el momento en que grabamos el programa, consejero de Sanidad en funciones del Gobierno de Canarias. Esa es la verdad de este momento. Totalmente, sí. Esa es la verdad de este momento, lo cual no quiere decir que, que durante el fin de semana, en otras repeticiones que pueda tener este programa, haya desaparecido lo de las funciones o haya desaparecido lo de sanidad. En todo caso, sí que ha sido el responsable de la Consejería de Sanidad durante esta última legislatura. Y también parece ser, con independencia de si se le confirma o no en la Consejería de Sanidad, que la sanidad en Canarias, pues al hilo de lo que el propio presidente del Gobierno, don Adán Martín, ha planteado en el debate de investidura, en el programa de Gobierno, va a haber como continuidad de la labor, de esa labor presidida por don Rafael. Por lo tanto, la presencia aquí, que agradecemos muchísimo de don Rafael, está, yo diría que es suficientemente justificada. También contamos con la presencia del doctor José Carlos Alberto Bettencourt. Presentar al rector de la Universidad de La Laguna, catedrático de Medicina, en tiempos presidente de la Comisión de Sanidad de ATI, etcétera, pues bueno, no tendría mucho sentido, pero sí que es otro de los invitados que puede opinar sobre esto de la sanidad y de las colas. O de las colas y la sanidad. No me quiero liar mucho por ahí. Y finalmente tenemos como invitado a don Rodrigo Martín, presidente del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Muy bienvenido también, don Rodrigo, a Canal 8. Contaremos además con declaraciones a lo largo de este programa, declaraciones que todos ustedes van a poder escuchar, van a poder reflexionar, de don Fernando Toribio, de don Jaime Bettencourt, de don Pedro Luis Coviella, de don Antonio Alarcó y de don Antonio Sierra. También queremos darle las gracias a todos ellos por su gentileza en hacer declaraciones sobre esta materia para este programa. Y bien, dicho esto, vamos a arrancar, y vamos a arrancar con un informe que, como siempre, de la mano de nuestro realizador, por cierto, van a ver aparecer en pantalla nuestra dirección electrónica para que todos ustedes puedan dirigirnos mensajes, puedan relacionarse con nosotros, aportar sugerencias, críticas, todo aquello que tengan a bien. Y pasamos a ese primer informe preparados por nuestros servicios de documentación y también por una persona que habitualmente no la nombramos, y no sé por qué no la nombramos, porque trabaja y duro para este programa, aunque no aparezca como nosotros aparecemos aquí en pantalla, que es don Pedro Calvo, periodista, y que a su vez pues tiene la responsabilidad de la producción. Vamos con esa pieza. Porque si les parece a ustedes, las historias hay que contarlas desde el principio, con el cómo y el porqué del Servicio Canario de Salud. Si les apetece, vamos a ver esos datos.
algo más de 9.000 pacientes esperan en todo el archipiélago para ser intervenidos quirúrgicamente, después de un plan puesto en marcha por la Consejería Autonómica de Sanidad para abordar este asunto, agravado por la larga huelga médica del año pasado. La Comunidad Canaria asumió las competencias en materia sanitaria en 1994, después de una larga negociación que dio lugar a la creación del Servicio Canario de Salud. Con él vieron la luz, entre otros, el Servicio de Urgencias Canario y el teléfono único 112, que supusieron un gran avance para la modernización del sistema asistencial. También se abordó una planificación sanitaria que hasta ese momento había sido inexistente. Con el Plan de Salud de Canarias se elaboró un documento que suponía el diseño de las prioridades y la identificación de las carencias. Pese al incremento del esfuerzo, la sanidad pública ha visto también el crecimiento de la demanda asistencial sin poder ofrecer una respuesta satisfactoria, al menos desde el punto de vista cuantitativo. Esto en la práctica se constata con la dotación complementaria de créditos extraordinarios que al menos en 3 ocasiones ha tenido que realizar el Ejecutivo Autonómico para hacer frente a las obligaciones. El último de ellos fue de 45 millones de euros. El llamado déficit asistencial está valorado en más de 100 millones de euros. Canarias, por tanto, se encuentra a la cola del sistema sanitario nacional en cuanto al problema de los retrasos. Y este drama, que a diario sufren miles de ciudadanos, se hace aún más difícil de sobrellevar en servicios como el de urgencias, debido a sus altos niveles de saturación. Los expertos hablan de una combinación de factores en el origen de los retrasos, relacionados con la carestía de los servicios o la necesidad de formar a un número mayor de especialistas, entre otros. Pese a todo ello, el Servicio Canario de Salud se gasta 1/3 de todo el presupuesto de la comunidad autónoma, algo más de 257.000 millones de las antiguas pesetas, unos 1.550 millones de euros. Pero en otro plano contrapuesto al problema se encuentran los derechos de los pacientes. La dignidad de trato o el derecho a la intimidad resultan dañados en un sistema masificado y con recursos insuficientes para atender toda la demanda en un plazo corto de tiempo. Así, en el archipiélago, la media de espera para una operación es de 217 días frente a los 90 que tarda un peninsular en ser intervenido. Situaciones como esta han llevado a que diarios de tirada nacional como El País hayan llegado a calificar en un artículo del pasado 31 de agosto la situación en el Hospital Universitario de Canarias de calamitosa. La legislatura que acaba de comenzar deberá afrontar, además, el reparto justo de los recursos sanitarios y del esfuerzo de la Administración en las diferentes islas, ya que la situación varía enormemente, incluso entre comarcas de la misma isla. Este es el reto de un sistema con un alto nivel de corporativismo que además cubre sus carencias con tierra. Ahí tenemos un primer informe, supongo que deficiente, pero y que no sé si será del agrado de los invitados que están aquí. Bien, vamos a opinar. Aquí han salido varias cosas, han salido las transferencias, ha salido si se realizaron o no. ¿Cómo se realizan las transferencias? ¿Se realizaron con las suficientes partidas económicas por parte del Estado o no? Con ilusión. Yo pasé ese momento, estábamos nosotros en los sindicatos médicos, y fue un momento en que todos los partidos políticos y todo el personal sanitario prácticamente se fue a una especie de manifestación. Todavía tenemos enmarcado en un cuadro el cartel de esa manifestación pidiendo las transferencias. Entonces se hicieron con ilusión, pero también se hicieron quizás con un poquito de precipitación. Indudablemente ni se tuvo en cuenta en ese tiempo la influencia que iba a tener la gran cantidad de turismo que había en Canarias sobre el servicio de salud, ni otra serie de cosas. Eso no se negoció suficientemente desde mi punto de vista. Y yo pienso que los propios dirigentes sanitarios lo han reconocido con posterioridad. Y parte del déficit, en mi opinión, puede venir desde esa zona. Y esa sobrecarga, quizás en ese tiempo no se notaba tanto, la sobrecarga turística sobre el sistema, cada año se está notando más.
porque cada vez más viven aquí más europeos casi de una manera semifija, 6 meses al año, 8 meses al año, y cada vez la gente se está acostumbrando más a ir al sistema, pasando por anécdotas como por ejemplo la compañía inglesa que traía viajes turísticos aquí para que operáramos de cadera a una serie de pacientes que el sistema inglés de salud no operaba. Esas son anécdotas en medio de todo este problema. Entonces yo pienso que desde ese punto de vista, en fin, me gustaría saber lo que dice el consejero, pero esa es mi opinión. Sí, a nosotros también. De todas maneras tampoco es una anécdota eso de traerlos para operar de cadera, pero bueno, eso vamos a dejarlo para más adelante. Señor consejero. Efectivamente, yo en aquel momento no estaba evidentemente, me parece que estaba frente, creo recordar que era don Julio Bonis, efectivamente. que hizo además, también creo recordar, que hizo además pues cánticos, no celestiales, pero cánticos muy positivos. Sí, las palabras textuales fueron las mejores transferencias que se han celebrado, que se han hecho en España. Es una gran memoria. Y es cierto, es cierto. ¿Cómo es? Momento, sí, señor. ¿Usted quiere salvar a don Julio Bonis? Yo estoy de acuerdo con el consejero. Yo no quiero salvar a don Julio Bonis. Siguieron con ilusión y fueron unas buenas transferencias. Lo que pasa es que hay una evolución posterior. Evolución que no solo se da en esta comunidad autónoma, se da en otras comunidades autónomas. Y la insuficiencia financiera no solo ocurre aquí en Canarias, sino ocurre, y más, en Cataluña, en Valencia, en Andalucía, etcétera. Sí, pero nosotros estamos en Canarias, claro. Estamos en Canarias, sí, pero hay que ponernos siempre, por ejemplo, el título. No estoy de acuerdo con el título. Vamos, me parece muy bien. No estoy en absoluto de acuerdo. ¿En la cola de qué? ¿En la cola del mundo? ¿En la cola de España? En absoluto estamos en la cola de España. Bien, para esto estamos aquí. Sí. Para decir si el título responde a una aseveración racional o no, y hay que cambiarlo. Entonces, pero que este título obedece al sentimiento, a la opinión de muchos ciudadanos todavía, probablemente por falta de información, probablemente por falta de estos datos y de estos análisis que vamos a realizar. Vamos a ver cómo discurre esto. No, vamos a ver, yo estoy de acuerdo que hay que mejorar muchísimo en muchas cosas la sanidad canaria, como también en España la sanidad en el resto de las comunidades autónomas. Pero que nosotros estamos peor que otras comunidades autónomas, en absoluto. Mire, por ejemplo, en lo que es la insuficiencia financiera, pues tenemos menos deuda que se puede haber, por ejemplo, en Andalucía, o que puede haber en Cataluña, o que puede haber en Valencia. Hay un dato que se ponía antes en relación con las listas de espera. El informe del diputado, del defensor del pueblo, no del diputado del común, del defensor del pueblo, no hacía un ranking de las comunidades autónomas en relación con las listas de espera. Hay comunidades autónomas que no dieron los datos y está recogido en el informe del defensor del pueblo. Entonces, ¿cómo se puede hacer una comparación? Claro. Pues evidentemente yo tengo que afirmar, primero, que las transferencias en el año 94 se hicieron bien dotadas. Después, por una serie de causas que si quiere analizamos, pues lógicamente se han ido produciendo desfases. Y no tanto por lo del turismo. La emigración o inmigración es un dato muy importante que tenemos ahora. Hay que tener en cuenta que entre el 95 y el 99 creció la población en Canarias 65.000 personas. A partir del 99, 2000, 2001 y 2002, 65.000 por lo menos cada año. Fíjese usted cómo se ha producido un cambio en que, lógicamente, todo lo que es la planificación y las previsiones, hemos tenido que ir cambiándolas a una rapidez muy importante que está reñida con la planificación y con el hallazgo de soluciones importantes en el campo de las infraestructuras. En todo caso, cuando yo decía de turismo hablaba de en ese tiempo, no de la inmigración en ese tiempo. Está claro. Tampoco sé si hubo suficiente previsión o no, o si era fácil prevenir, no lo sé. La afluencia de población de hecho, la evolución de la población de hecho que se ha producido. Pero todavía... Yo tuve la suerte y la desgracia de vivir dos transferencias. Yo viví las transferencias de educación y viví las transferencias de sanidad. Y además cuando se realizaron las transferencias de sanidad estaba bastante próximo a los temas que se estaban tratando en aquel momento. Ojalá las transferencias de educación hubieran sido como las de sanidad. Yo creo que en el momento que se hicieron las transferencias de sanidad, eran en ese momento las mejores del Estado español. Y se consiguieron unas transferencias muy buenas. Hombre, que se hubieran podido conseguir mejores, pues es posible que sí, pero desde luego se hicieron unas transferencias sanitarias, en ese momento, sin duda alguna, eran las mejores que se habían conseguido en el Estado español, incluso eran mejores que las catalanas.
el empaque que tiene la comunidad autónoma catalana. Tampoco yo creo que esto sea un examen de lo que se ha hecho bien o lo que se ha hecho mal. Lo que no cabe duda es que en la sanidad canaria, o si nos ceñimos al territorio, en la sanidad tinerfeña, hay muchísimas cosas que mejorar. Indudablemente, cuando hablan los políticos responsables, pues enseguida se dice, la sanidad en España, la gente se muere menos, tiene más calidad de vida, la esperanza de vida ha aumentado y la sanidad ha mejorado, indudablemente. La sanidad ha mejorado en los últimos tiempos. Y si se quiere, hasta en la última legislatura ha mejorado la sanidad. Bueno, fuera que no hubiera mejorado. Pero lo cierto es que en la situación actual hay muchos defectos en la sanidad de Tenerife y de Canarias y muchos defectos que tenemos que arrimar el hombro entre todos para arreglarlos. Yo, una de las cosas más sensatas que he oído en la sanidad en los últimos tiempos es la propuesta del Pacto por la Sanidad, porque la sanidad, como la educación, son temas que a todo el mundo afectan. Y entonces todo el mundo tiene a alguien que está inmerso en ese tema y los temas de la sanidad y de la educación son manejados muchas veces por los distintos partidos políticos para luchar contra la oposición contra el gobierno y el gobierno contra la oposición. Y yo creo que en este momento las soluciones de los problemas que hay que tomar en Tenerife son muy importantes y se necesita de mucha sensatez, de mucho arrimar el hombro y tirar para adelante a través de un pacto. Creo que eso, o se ponen de acuerdo entre todos o van a estar tirándose los sombreros a la cabeza. Estando de acuerdo contigo completamente, sí quiero hacer un poquito de memoria histórica. Si tú te acuerdas, lo del Gran Pacto por la Sanidad prácticamente tiene la misma antigüedad que las transferencias de sanidad. Se viene hablando de eso legislatura tras legislatura. A mí me gustaría que alguna vez, espero que en esta legislatura sea de verdad la legislatura del Gran Pacto por la Sanidad, porque estamos hablando de eso desde las transferencias. Pero, don Rafael, usted ha sido pactista. Yo he sido pactista y además, bueno, tanto es así que en la campaña electoral uno de los datos que se aportó por el hoy presidente Adán Martín fue precisamente el de realizar un pacto por la sanidad, que también ha recordado ahora dentro de su discurso de investidura. Yo cuando tomo posesión y voy por primera vez al Parlamento, ofrezco un pacto por la sanidad, sin mucho éxito. Después, en el último debate del Estado de la Nacionalidad, dijo Juan Carlos Alemán que debería ser un pacto por la sanidad. Bueno, pues si estamos todos de acuerdo, hagamos el pacto por la sanidad, pues ahora, inmediatamente, en cuanto arranque el nuevo gobierno. Yo ponemos un ejemplo. El Cabildo, cuando empezó a montar el servicio sociosanitario de los hospitales, hizo un gran pacto por la atención sociosanitaria. Llamó en una zona que se concentraron un montón de agentes sanitarios, lo estuvo discutiendo ahí un montón de tiempo, puso una consultora imparcial, que creo que fue una auditoría, un sistema de auditoría o de consultoras estos especiales, que lo trajo, lo puso allí, ellos escucharon todas las opiniones y dieron un informe, que no era vinculante, pero gran parte de lo que se está haciendo en la parte sociosanitaria parte de ese trabajo. Entonces, no es solo decir queremos un gran pacto por la sanidad, vamos a hacer algo. Y tiene que partir de la consejería. Es que ya se presentó un documento base en las elecciones sobre el cual se puede discutir. Bien. Se ha presentado por Coalición Canaria. Volveremos sobre esos aspectos y sobre esos grandes problemas que comentaba antes el doctor José Carlos Alberto. Vamos a pasar a publicidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Canal 8 de Televisión en Tenerife y a su programa Crítica en 8. En esta ocasión y en esta edición, la 11ª, por cierto, hablando acerca del tema de la sanidad en Canarias. Saben ustedes que es necesario conocer las causas de esos problemas cuando se padecen y específicamente queremos conocer algunas de las causas de los problemas que padece la salud pública canaria. Las distintas perspectivas de las siguientes declaraciones a buen seguro nos van a arrojar luz. Hombre, una de las prioridades fundamentales es la organización de todo el sistema
Y evidentemente a día de hoy en la sanidad en Canarias lo que se ha priorizado es invertir en infraestructuras y pienso yo que ya es momento de planificar y pensar también en la inversión en personal. Las competencias o la sanidad en global, desde el mismo momento de que se asumen, ya venían infradotadas. Hay que tener en cuenta que la asignación de presupuestos se hace en función de la población de hecho y no la población de derecho, y la población de derecho en Canarias supera ampliamente la media de las restos de comunidades del Estado español. Desde el punto de vista participativo, porque los profesionales sanitarios y sobre todo los médicos consideramos que se cuenta poco con nosotros a la hora de la toma de decisiones importantes dentro de la sanidad en Canarias. En cuanto a la situación de las listas de espera de la sanidad en Canarias, es altamente dificultoso en razón a que precisamente partimos de unos datos que aún a fecha de hoy no están nada claros, y entendemos que ello se produce por un absoluto oscurantismo por parte del gobierno autónomo en cuanto a concretar los datos y las cifras sobre precisamente la situación en la que se ve afectada en este momento una gran parte de la población canaria. Podríamos asegurar sin gran margen de error que en este momento puedan afectar aproximadamente a 60.000 personas los canarios que en este momento se encuentran con bloqueo absoluto para acceder a un servicio público fundamental como es la sanidad. Si la sanidad española está enferma, tendríamos que afirmar que la sanidad canaria está en la UBI. Las características que dominan actualmente, que es una de ellas la más importante, es el aumento de la edad media, el incremento de la edad media, hará que cada vez haya más demanda sanitaria, demanda de intervenciones, especialmente en pacientes de edad como son las cataratas, como son las prótesis de cadera, de rodilla, prótesis vasculares, etc. Canarias tiene un 30% de sector privado y un 70% de sector público. Creo que compaginando y trabajando, colaborando ambas partes, yo creo que se puede llegar a un buen arreglo de listas de espera, porque siempre nosotros tenemos posibilidad de ser más. Yo estuve muchos meses que no dormía bien pensando en las transferencias, porque creía que no se iban a hacer bien. Yo creo que se negociaron muy bien. Yo creo que hubo habilidad y hubo firmeza en cuanto a la negociación. Lo que ocurre es que ha habido un hiperdesarrollismo y una superpoblación que ha hecho que el sistema pues, se vea afectado. Bien, parece la última opinión del señor Quevilla bastante coincidente con lo que aquí se ha dicho. No así la de don Jaime Betancourt y tampoco la del señor Toribio. Si quiere, como quiera. ¿No? Habla, yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Toribio. No con el doctor Betancourt, porque además ha dicho una cifra ahí que ya no es que sea un poco exagerada, sino totalmente fuera de toda realidad. Pero sí en lo de Toribio, en que quizás ha consultado un poco a los profesionales sanitarios. Y no estoy hablando de los médicos solos, sino al resto de los profesionales sanitarios. O sea, la consulta, el gran pacto sanitario, no solo debe ser de los partidos políticos, sino de todos los ciudadanos. Ahí es importante la puesta en funcionamiento de los consejos de salud. Hablabas tú antes de educación. Educación tiene todos los consejos estos que hay, las APAs y todo lo demás, que tienen incluso unos sistemas de subvencionar. Si tienen pequeñas, luego se van uniendo en sitios mayores y tienen incluso locales y sitios. Entonces la Consejería de Sanidad, sin crear nada nuevo, sino dentro de los propios centros sanitarios, tiene que facilitar esos consejos de salud de cada pueblo, esa parte pequeña administrativa, que son nada, o sea, es alguien que se encargue de facilitar documentos para que los ciudadanos digan lo que opinan de la sanidad. Luego tendrán que decirlo también los profesionales y luego, por supuesto, porque son los que van a decidir, son los políticos. Esa parte es importante. Y me gustaría también, independiente de eso, que yo pienso que se ha consultado poco a los profesionales, ha salido varias veces, incluso nosotros lo dijimos antes, y ahora lo dijo el representante de la Intersindical, que los datos, hay un oscurantismo en los datos. Y ahí yo quiero poner un dato nuevo. La Ley de Cohesión y Calidad, si no que me lo corrija el consejero, prácticamente obliga a poner Internet, a poner obligatoriamente en Internet a disposición de los ciudadanos un montón de datos sanitarios, con lo cual si cumplen la ley que ya está aprobada, ya es, o sea, es real,
habrá que desarrollarla. Toda España, no estamos hablando de Canarias, sino toda España. Esos datos que tanto piden los ciudadanos, pues se supone que en próximas fechas estarán en la red, con lo cual sería muy interesante. Pues bueno, yo no estoy de acuerdo, con esto que acaba de decir el doctor Rodrigo, sí, no estoy de acuerdo con lo que, no con todo, pero vamos, con parte de las manifestaciones que se hicieron anteriormente por los invitados. En primer lugar, se decía, mire, es que no se ha actuado más en lo que es en el cemento, en la infraestructura, que en personal. Pues hemos aumentado desde el año 95 hasta ahora el 40% del personal del Servicio Canario de Salud se ha aumentado en un 40%, una cifra importante. Por otro lado, estoy de acuerdo con que sí es necesario ir creando más consejos de salud de zona. Ya se ha puesto en marcha pues, el de Leicó, el de La Laguna, también en otros sitios de archipiélago, y progresivamente se están poniendo en marcha. Hay que contar también con los ayuntamientos y a veces es un proceso un poco complicado. Pero estoy de acuerdo en que es necesario para una mayor democratización y para un mayor conocimiento, y que estos consejos no sean solo reivindicativos, porque muchas veces son reivindicativos de más inversión, de más actuación. Tienen también que aportar soluciones. Y también estoy de acuerdo en que el pacto no solo debe de ser con los demás partidos políticos como representantes de los ciudadanos, sino también pues, tendrá que tener en cuenta las organizaciones sindicales, representantes de los profesionales. Por otro lado, con respecto al tema de las listas de espera, bueno, pues ya lo decía don Rodrigo, desde luego es una cifra inimaginable esta de los 60.000 personas. En el año 94, recién tomadas las transferencias, habían 13.500 personas en listas de espera para operación quirúrgica. En el año 99 estábamos más o menos en la misma cifra. Actualmente hemos bajado a la mitad, es decir, que en estos momentos, con los planes que se han implementado por parte de la Consejería del Servicio Canario de la Salud, estamos en torno, bueno, por debajo de los 6.500 personas en lista de espera pendiente de operar. Hemos hecho un esfuerzo muy importante, y también estoy de acuerdo en que, y por parte nuestra, bueno, supongo que no habrá ningún problema para ponerlo, darle publicidad con arreglo a lo que se establece en la ley de cohesión. Muy bien. Yo estoy de acuerdo con algunas cosas de las que se han dicho, con otras no. Posiblemente el señor que habló de número no se refiere solo a las listas quirúrgicas, sino que mezcla las listas quirúrgicas con la lista de esperas de consulta y de métodos diagnósticos complementarios, y a lo mejor se acerca más a la cifra, porque esas no se cuentan, ¿no? Y son listas de esperas importantes también. Lo que sí parece claro es que hay que, sin entrar en los detalles, el sistema de sanidad pública, universal, gratuita, con un solo proveedor, que también es público, ese se murió en el año 82, 83, 84. Ahí el mundo se dijo, los estados no aguantan esto, y hay que hacer, y se formó el Informe Abril. Y el Informe Abril no era sino un camino por donde se tenía que ir discurriendo poco a poco y corrigiendo con el paso del tiempo cómo se tenía que modificar la asistencia sanitaria. Y la asistencia sanitaria con un proveedor público ya no existe. La asistencia tiene que ser con proveedores públicos y con proveedores privados concertados. Hay algunos discursos post-estalinistas que no llegan a la sociedad y no se dan cuenta que no llegan a la sociedad ni cuando llegan los votos, que su discurso está pasado, que defienden totalmente la asistencia pública por un proveedor que es el proveedor público. Eso no funciona. Y hay que, yo diría, usando términos post-estalinistas, que lo que hay es que nacionalizar el sistema. Todos los recursos al servicio de la sanidad pública. Luego, en Canarias vamos a tener un problema de inversión. Supongo que la palabra desequilibrios saldrá en su momento y hablaremos de los desequilibrios de la servilleta. Y después hay un problema de estructura, de organización. Y ahí es donde yo creo que es donde no cuestan tanto dinero. Y hay un informe hecho hace 6 años por el Cabildo de las necesidades sanitarias de Tenerife. ¿Cómo se debe coordinar la asistencia primaria con los CAES o las instituciones especializadas extrahospitalarias? ¿Cómo se relacionan esos con los hospitales de tercer nivel? El hospital universitario tiene un área que no coordina, y hace 6 años que se dijo que la tenía que coordinar y todavía no la coordina, y van especialidad por especialidad.
Son problemas de estructura que estaban dichos que se tenían que hacer y que no se han hecho y que yo creo que se deben hacer. Y esos problemas de estructura quizás mejorarían, no acabarían nunca, porque no vamos a acabar nunca con las listas de espera, pero quizás la estructuración del sistema que está hoy por hacer, pero que mejoraría bastante la sanidad. ¿Qué área es esa que no coordina todavía el Hombre, la residencia tiene un área de la isla y el hospital universitario tiene otra área de la isla que es el área norte. La residencia sí tiene coordinado en gran medida el área que depende de ella. Existía, o sea, la residencia no tiene que cambiar nada porque tenía a los especialistas desplazados en su área, mientras que el hospital estaba solo centrado en el hospital. Y perdón por mi edad, me ha hecho decir la residencia, el hospital universitario de la Candelaria. Esto es un problema de antigüedad en el sistema. Y sin embargo el hospital universitario de Canarias no controla su área. No sé cuáles son los problemas, seguramente son muy importantes y el consejero los conoce. Pero es que hace 6 años que se dijo que eso se tenía que hacer y no está hecho. Ahí quizás, a ver, señor consejero. Bien, pues señor consejero, en funciones. De momento. Pues en estos momentos ya se han empezado creo que van 4 o 5 especialidades. Hay que ir paulatinamente asumiendo por parte del hospital y coordinándose con la Candelaria, con el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, la asunción por parte del Hospital Universitario, por el UC, estas especialidades, y la voluntad está clara y decidida. Bueno, y la prueba es que ya se han empezado con diversas especialidades, que hay que continuar todavía haciéndolas. Hay problemas de coordinación, problemas con los profesionales y problemas también que en su caso llevarán a una mayor necesidad de inversión. Entonces tenemos que ir paulatinamente. Sí, vamos a hacer otro paréntesis publicitario y continuaremos en breve. No se retiren ustedes del Canal 8. Señoras, señores, bienvenidos de nuevo a Canal 8 de Televisión en Tenerife y a su programa, que esperemos que sea su favorito, Crítica en 8. En esta ocasión, además, hablando, debatiendo, analizando el estado de la sanidad en Canarias. Tenemos preparado para ustedes también un tercer bloque de declaraciones pues con don Antonio Alarcó y don Antonio Sierra. Son los profesionales del sector que sin duda alguna tienen también cosas que decir al respecto. No es cuestión de privada y pública. Una vez garantizado el marco jurídico y financiero que es que la sanidad en Europa de Maastricht es de financiación pública, eso es garantizado para todo el ciudadano que viva en este momento de 17 países, lo importante no es si es público o privado, lo importante es que tenga calidad. Y esa calidad tiene que estar respaldada no por comisiones internas o locales, sino por comisiones europeas, que ya las tenemos, y haciendo una cartera de servicio correcta, tanto lo privado como lo público tienen un fin importantísimo, porque no estamos para desperdiciar ningún recurso. Aclarado que la financiación fundamental de la sanidad en Europa, por lo tanto en España, por lo tanto en Canarias, es de financiación pública. Una es la articulación adecuada entre el sistema extrahospitalario y el sistema hospitalario, entre la atención primaria y la atención especializada, que creo que evidentemente le falta en estos momentos la articulación que lo hace especialmente rentable. Y eso provoca una gran afluencia, a veces indebida, a los hospitales y un menor poder de resolución de la primaria. ¿Qué soluciones hay para las listas de espera? Pues mire, está muy claro que las soluciones para las listas de espera, primero, si usted consigue articular la parte extrahospitalaria y hospitalaria, funcionarán mejor las listas de espera, puesto que hay 2 áreas de listas de espera. Una, las de espera quirúrgica, que parece que son las que nos producen siempre una gran concentración, y que yo no digo que son importantes, pero son muy importantes las de consultas especializadas y pruebas diagnósticas. Continuamos con la lista de espera. Por cierto, don Rafael, para los que están en lista de espera, que ya se ha dicho que serán inevitables, hombre, aunque se vaya reduciendo el número cada vez más, para eso la sanidad sí que está en la cola. Es decir, para todos aquellos que estén en lista de espera,
estén en cola, la sanidad está en la cola. Bien, pero dicho eso, vamos a realmente, se ha hablado de esa falta de articulación extra e intrahospitalaria, esa diferenciación entre el Hospital Universitario de la Candelaria y el Hospital Universitario de Canarias, de Luz. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que no se ponen de acuerdo los señores médicos dentro de estos hospitales? ¿O qué ocurre? ¿Qué ocurre ahí? ¿Cuál es la causa de esas diferencias? ¿Sigo empezando yo aquí tenemos o empieza alguien esta vez? Porque yo es que realmente no lo sé. Yo, si lo supiera lo diría, es que realmente no lo sé. Debe haber algún problema en cuanto a que los profesionales que trabajan en el hospital deben estar en el área o algún tema de eso. Yo desde luego lo desconozco. Bueno, sí. Lo que sí no me entra es cómo se tarda tanto en coordinar. Bueno, eso no lo entiendo, el ritmo de la coordinación. Es un problema de filosofía y yo no sé si el consejero, quizás eso es un problema muy centrado en recursos humanos, es decir, de personal. La filosofía es la siguiente: el Servicio Nacional de Salud, igual que el Servicio Nacional de Salud, evolucionó de una manera que tuvo gran contestación en su tiempo por los médicos, de manera que antes los especialistas estaban en los hospitales, habían unos ambulatorios de especialistas y habían unos médicos de primaria. El servicio un poco ha evolucionado en el sentido de que se ha dejado primaria y especializada, han desaparecido hospitales y ambulatorios, no hay sino primaria y especializada. Y bueno, hubo una gran contestación en su momento profesionales, pero poco a poco se han ido adaptando y entonces ahí es donde aparecen los FEA. Que los FEA son los, que es feo el nombre, ¿no? Facultativos facultativos especialistas de área. Es decir, que ya no somos especialistas de hospitales, sino que nos pueden mandar a toda la zona. Bueno, eso ha ido evolucionando, el servicio de salud se acostumbró a evolucionar de esa manera, mientras que el hospital se quedó en la manera antigua que eran especialistas de hospital. Entonces eso ahora, al aceptar el área norte del hospital, hay dos opciones: o que los médicos que están en el hospital vayan al área voluntariamente, porque tampoco los pueden obligar, porque su contrato es que es del hospital, o que se contraten más especialistas. Pero si se contratan más especialistas, sobrarían quizá, porque ya el área estaba atendida antes, el área, no el hospital, por la Candelaria. O sea, la Candelaria asumía toda la atención de la isla de Tenerife. No solo su área, que aún así sigue siendo enorme, es todo el sur y todo el norte hasta Icó. El hospital solo coge de Icó a la laguna, exactamente. Entonces, ese donde voluntariamente, pues se dice, desde un principio parece sencillo, voluntariamente que los profesionales elijan. Los que están en el área norte del hospital podrían ir al hospital y los que están en el resto de área en la Candelaria. Pero ahí están las costumbres, los servicios, las maneras de trabajo y es difícil. Y por otro lado, los del hospital, los que están en el hospital universitario tendrían un poco que empezar a salir al área, o los que están en el área tendrían que cambiarse de servicio de donde están ellos acostumbrados a trabajar. Y ese roce es un poco lo que está dificultando desde mi punto de vista. Hay que hablar, disculpen, hay que hablar en ese sentido también, pues entonces de una suma de elementos. Aquí hemos hablado de las brillantes transferencias, de la falta de planificación con el tema del turismo, la falta de especialistas también, la fuga a veces también de profesionales que van a otros lugares, que están incluso en el extranjero, que son canarios, que son reputados, que están allí, de las poblaciones también enfermos específicos que hay aquí, que tenemos algunos rankings, por ejemplo, pues hablo del grupo de los obesos, de los alérgicos, de los diabéticos, que son grupos de población que tenemos unos índices muy superiores al resto de la media nacional y que están aquí en Canarias, de las listas de espera y por supuesto pues también de las huelgas de médicos, ¿no? En fin, yo creo que en la calle está esa idea de la querencia de los médicos de poder hacer un interrogatorio médico de más de 2 minutos, ¿no? Han quedado dos puntitos quizás de lo que hemos hablado, que están dentro de eso, que a mí sí me gustaría, quizás podríamos tener unos puntos de discrepancia, que es en lo de la lista de espera, la manera de solucionarlas hasta ahora, que sí me gustaría decirlo, y luego un poquito sobre la primaria y la especializada. En cuanto a la lista de espera, el sistema de coger los grupos de patologías que hay en la lista de espera y pasarlos a los servicios privados o contratados en otro lado, no me parece a mí el sistema más adecuado. No el pasarlos a privados, eso sí, sino el sistema. Es decir, hay un capítulo que es el capítulo 5 de la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias, es nuestra propia ley que debe desarrollarse y un poco va en el sentido de todas las declaraciones que se ha dicho. Es decir, de clasificar los hospitales públicos y privados por categoría y sacar esa lista de espera hacia todos los hospitales de la red de utilización pública. Ahí no se está utilizando de públicos ni privados, sino la Consejería de Sanidad tiene, y además está en la ley canaria, lo que pasa es que no se ha desarrollado,
tiene que clasificar todos los hospitales públicos y privados por categoría. Y luego esa lista de espera tiene que ponerse a disposición de todos los hospitales, que los llama la propia ley, hospitales de utilización pública. Eso sería un gran avance para reformar las listas de espera, vamos, para disminuirlas enormemente. El sistema de se me está alargando la lista de espera en cataratas, voy a mandar un grupo de cataratas a la privada, no es el sistema ideal. El sistema ideal, desde mi punto de vista, independientemente de que me puedan contestar, es vamos a poner en marcha la red de hospitales de utilización pública, que está en la ley canaria, y a partir de ahí, ¿de cuál es nuestra lista de espera? Esta, ¿vale? Lo lanzamos a la red, con los sistemas de públicos que hayan a ese respecto. Bien, bueno, en relación, hay cosas en las cuales estoy conforme, claro está, y cosas con las que no. En primer lugar, respecto a la explicación que daba con la asunción del área por parte del Hospital Universitario de Luc, pues sí, efectivamente hay una serie de factores en los cuales sobre todo pues, es necesario incidir en una coordinación, y hay una serie de problemas que los explicó muy bien el doctor Rodrigo, y entonces pues todavía se va avanzando a medida que se van solucionando esos problemas, es decir, que de una forma paulatina. Sí, perdónenme la pregunta. Tema de personalismo entre doctores. No es solo temas de personalismo entre doctores, no hay temas de personalismo entre doctores. No, pregunto. Sistemas de trabajo. Y además temas legales. Temas legales, como estaba diciendo. Es decir, por ejemplo, son contratos para trabajar en el hospital, no en el área. Eso hay que cambiarlo o hay que contar con la voluntad de la persona. Tiene que ser voluntario. Sí, y de dinero. Sí, porque si no quieren ir los del hospital, contrate usted más. Bien, pues eso es lo que decía yo antes, que hay también temas de dinero, entonces tenemos que ir paulatinamente, o sea que no tenemos todo el dinero para hacerlo. Yo a veces demasiado pragmático, ¿no? ¿Es necesario que el Hospital Universitario de Canarias controle su área para la buena asistencia sanitaria en Tenerife? Sí. Y digo en Las Palmas, y digo en La Palma, Fuerteventura, La Gomera y Lanzarote. ¿Es necesario que cada hospital de tercer nivel controle su área? Sí, que se haga. Estupendo, que se haga. Pero yo si cuesta dinero, que lo pongan. Si cuesta dinero, que lo pongan. Si hay que negociar, que se negocie. Claro. Pero si esto se acordó por todo el mundo, que hacía falta desde hace 6 años, que se haga. Que se haga. Te digo, eso y tantísimas cosas que hay que poner bolsas de dinero sobre la mesa. Te añado una cosa más. La ley de cohesión y calidad, que está recientemente aprobada, es imposible en algunos apartados ponerla en marcha si los hospitales no están en su área, ¿eh? No se puede, porque los sistemas, que es la otra parte que yo iba a decir, los sistemas estos de coordinación entre primaria y especializada, que pasan, lo llaman de alguna manera, yo lo llamo servicios, bueno, no vamos a darle nombre, servicios unificados, que servicios por patología, para entendernos. Es decir, un diabético no tiene que estar dando estos saltos y estar tanto en lista de espera, sino con una coordinación perfecta entre primaria y especializada a través de internet, de la red, de servicios mancomunados y todo eso, que lo pone en la ley de cohesión, o sea que es una ley reciente que se aprobó hace un mes, sin el hospital. Si cada hospital, no en los universidades, cualquier hospital no tiene asumida su área, es imposible ponerla en marcha, o sea que ya hemos retrasado, o sea que es urgente eso. Vamos a hacer otro paréntesis publicitario y volveremos ahora mismo, dentro de, cuando acabe los mensajes publicitarios, volveremos a la última parte del debate. En los estudios de Canal 8, del Tinerfeño Canal 8, estamos con este 11º programa dedicado a la sanidad en Canarias. Bien, se han visto distintos aspectos. Nos queda la última parte del debate y yo rogaría, si es posible, que concretásemos de alguna manera, o nuestros invitados, con su autorizada opinión, nos concretasen de alguna manera cuáles son esos problemas urgentes para que nuestra sanidad, vamos a dejarlo de las colas, nuestra sanidad, no lo de la lista de espera, que es distinto, para que nuestra sanidad camine como debe caminar. ¿Cuáles son esos problemas urgentes? Así, enumérenmelos.
¿Sigo empezando yo? Yo Bueno, pienso que me da lo vamos mismo, a hacer, bueno, vamos a me da lo hacer. mismo. Vamos a hacer. Me da lo mismo, Vale. casi mejor que empiece el que quiera y después lo continúan los demás. Me imagino que la lista puede ser amplia, pero vamos con los más urgentes dentro de la urgencia. Bueno, pues tenemos problemas de financiación. Por cierto, perdone, señor consejero, financiación. Se ha hablado de unas magníficas transferencias, iba a decir transparencias, no sé por qué. Pero después sí se ha dicho, y ha ocurrido, nada menos que de 3 créditos extraordinarios, de muchísimos millones de pesetas, incluso de euros. ¿Pero por qué? Porque la gestión, pero eso es un flash, ¿no? Porque la gestión no ha sido la adecuada o por estos factores que hemos ido ya viendo. Pues, bueno, hay muchísimos factores. Evidentemente la gestión hay que mejorarla, eso está claro. Y ha habido también mucho desequilibrio inversor. Bueno, el desequilibrio inversor es otro tema que no tiene que ver con el tema de la insuficiencia. de Tenerife, precisamente. Sí, bien, de acuerdo, pero eso es una de mis prioridades en esta legislatura que acaba y yo creo que eso está enfocado para terminar. Vamos, no quiero interrumpirlo, vamos con el... Bien, pues, uno de los problemas es, no solo aquí en Canarias, mire, la sanidad en España tiene una financiación, por ejemplo, inferior a la europea. En relación con el PIB, nosotros gastamos aquí en España menos que, por ejemplo, pues, Alemania, que Suiza, que otros muchos países europeos. Y queremos, sin embargo, tener unos servicios tan buenos como ellos. Evidentemente, esto no casa muy bien. Tenemos que tener mayor financiación. Por otro lado, tenemos problemas ya más concretos, por ejemplo, problemas de listas de espera, de mejorar la coordinación entre la primaria y la especializada, de mejorar la incentivación, la formación de los profesionales, de controlar el gasto en farmacia, el gasto en medicamentos. Bueno, pues así, a bote pronto, eso me parecen los temas más importantes que habría que mejorar en esta actuación, ¿no? Durante esta legislatura pasada se ha enderezado un poco, o mucho, no lo sé, o bastante, ese desequilibrio inversor. Vamos a partir del hecho de que sí había desequilibrio inversor hace 4 años. Sí, evidentemente, eso nunca se ha negado, que ha habido mayor inversión en la legislatura. Otros lo llamaban agujeros romanianos. Bueno, efectivamente se hizo en la época en que don Román Rodríguez era director del servicio. ¿Para qué fue? Y fue sobre todo como consecuencia de realizar el hospital Dr. Negrín. Eso produjo ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos ahora que invertir aquí. A pesar que se lo advirtió repetidamente antes de que empezaran a hacer eso, pero vamos, hasta la saciedad. En fin, pero no hay peores sordos que los que no quieren oír. Lo cierto es que en los 2 últimos años, en los 2 últimos ejercicios, pues ya se ha invertido, hablando en pesetas, 2.000 millones de pesetas más cada año aquí en Tenerife, y las previsiones que hay de aquí al año 2010 en un plan de infraestructuras que está ya terminado es el del equilibrio total en las inversiones, no solo entre Tenerife y Gran Canaria, sino en todo el archipiélago. Bien, yo no quiero... En proporción a sus respectivas... Sí, por supuesto, yo no quiero contradecir al señor consejero, a don Rafael. Pero solo le digo, vivir para ver. Esperemos que vivamos todos para verlo, que ya además lo estamos haciendo. Hemos empezado, y además se están metiendo con nosotros por las obras del hospital universitario. El problema es que a lo mejor la inversión se está realizando, por cierto, la inversión que se está realizando en infraestructura, digo, por supuesto, usted va a estar de acuerdo porque evidentemente la ha bendecido. ¿Ustedes dos están de acuerdo en haber concentrado en el Hospital Universitario de Canarias todas esas instalaciones que se están realizando o eran más partidarios de que esa misma inversión se hubiese realizado de otra forma? Yo ahí, si me permite, voy a decir una cosa. Hay una cosa que a mí me preocupa tremendamente. Y me preocupa una cosa. La Candelaria está en obras y no van a acabarse las obras como mínimo en 4 o 5 años si contamos la parte de aparcamiento. No solo lo que es el hospital, sino los aparcamientos. Aparte y tal. Pero vamos, las obras actuales no se acaban en menos de 3 años. Y al mismo tiempo va a entrar el hospital universitario en obras. Son los 2 grandes hospitales de referencia de la provincia. Es tremendamente problemático tener los 2 grandes hospitales de referencia en obras al mismo tiempo. Yo pienso, y no lo sé, yo pienso que sería, no para empezar a hacer ya, pero para empezar a pensárselo en esos, creo que son 2.000 millones de metros o algo así que tiene el Cabildo o algún ayuntamiento en la zona de Vallafría, empezar a pensarse ya la necesidad de quizás no estar reformando lo que ya tenemos,
sino hacer algo distinto. Entre otras cosas porque me preocupa dos grandes hospitales de referencia en la provincia, que son los grandes, los de referencia, en obras al mismo tiempo. Que la Candelaria, por cierto, el Hospital de la Candelaria, les vuelvo ahora que tengo al consejero delante, decir que todavía no he oído así públicamente felicitar a un personal, no unos médicos, sino un personal que ha aguantado unas obras tremendas, que el consejero lo sabe, y el hospital no ha bajado el rendimiento, sino lo ha aumentado con las obras dentro. Eso es increíble. Yo nunca lo pensé en mi vida que eso pudiera ocurrir. Pues eso es cierto, eso que está diciendo el doctor es cierto, y yo, siempre que he ido a inaugurar algo en la Candelaria lo he mencionado, la paciencia del personal aguantando las obras y el esfuerzo que se ha realizado. Por lo que se refiere al otro tema, vamos a ver, en estos momentos se está empezando lo que es el edificio de consultas externas, que van a suponer 30.000 metros cuadrados. Y que tengan en cuenta que el actual hospital tiene 41.000 metros cuadrados. Es decir, va a ser un edificio importante, aparte de lo que es el hospital actual, que va a seguir funcionando como hasta ahora. Y luego, una vez se termine, más o menos allá en el año 2006, pensamos que se entrará en la remodelación total, que viene a ser un nuevo hospital universitario. Por otro lado, ya en ese momento estará terminado el hospital de la Candelaria. Sí, estará terminado. El aparcamiento es aparte. Lo que es el hospital en sí, ¿Es importante el aparcamiento? Claro que es importante, por supuesto que sí. En este sentido, yo creo que está coordinado en el tiempo lo que es la marcha de las obras, sin perjuicio, y en esto también ha hablado con el ayuntamiento, de que por la zona de Olla Fría se haga una reserva de cara al futuro, ¿no? Pero empezar ahora, cuando estamos metidos en estas obras, con un nuevo... tenerlo planteado. Eso está planteado. Yo llevo 32 años trabajando en el hospital y llevo 32 años en obras, o sea que tengo experiencia en trabajar en los hospitales. En una obra faraónica e incesante. Siempre ha estado en obras, o sea que es normal lo de estar en obras en el hospital. Yo creo que las alternativas de hacer un hospital nuevo, con cierto tufo reivindicativo, no por parte tuya, sino de como tienen uno nuevo, que me pongan uno nuevo. Se tomó y se dijo, no, en el que está se hace una obra. Bueno, yo la vi presentar es verdad que en campaña electoral, y la verdad que quedó muy bonita la presentación. Van a ser muchos años, queda muy bien. A mí lo que me queda la duda es la filosofía. ¿Qué estructura queremos para la sanidad en Tenerife? ¿Vamos a potenciar la asistencia especializada extrahospitalaria en el sur, en el norte? ¿Vamos a facilitar que los señores que viven allí tengan sus pruebas diagnósticas y su especialista a la mano? Si tenemos esa filosofía de que solo tengan que venir a los grandes hospitales a operarse o algo, y que muy cerca de su casa se pueden hacer todas las pruebas diagnósticas y los vea el especialista de forma ambulatoria, ¿empezamos el hospital potenciando las consultas externas? ¿Es que el hospital terciario, su función fundamental son las consultas externas? Pues yo creo que no. Yo creo que no es la misión del hospital terciario, del hospital de último nivel, las consultas externas. Hombre, eso se tapa un poco diciendo que no es solo de consultas externas, sino que es de cirugía menor ambulatoria, cirugía mayor ambulatoria, hospital de día, por ahí sí, pero no creo que sea la filosofía el potenciar las consultas de los grandes hospitales. Las consultas deben estar en los CAE, en los centros de atención especializada extrahospitalaria y en la atención primaria. Y los grandes hospitales no son para consultas externas, son para resolver los problemas que le vengan remitidos de otros sitios. Sí. Bueno, evidentemente yo estoy de acuerdo también con la filosofía del doctor José Carlos Alberto. Lo cierto es que en los hospitales del norte y del sur, que van a ser no solo centros geriátricos o sociosanitarios, sino hospitales, está la potenciación de estos... ¿Van a ser hospitales de verdad? Van a ser hospitales de verdad. Lo que no van a tener es cirugía, tendrá cirugía mayor ambulatoria, tendrá cirugía menor
pero no va a tener la cirugía, que por otro lado estará cubierta también en la zona para las necesidades de partos, etc. Y las grandes necesidades pues están en los hospitales, en este caso como es, en este caso no, en el sur con la Candelaria y en el norte con el hospital universitario. En el hospital universitario, empezar por las consultas externas, se va a mejorar mucho lo que son las consultas, comodidad con respecto a los médicos y con respecto a los profesionales, tendrán su despacho, etc. Entonces, la parte hotelera. La parte hotelera de los hospitales. Bien, la parte hotelera, la parte digamos, de administración y para que trabajen cómodamente, porque una de las grandes carencias en el hospital actual, y yo, por lo menos así me lo han manifestado, es que pues no tienen sus despachos y tienen dificultades. Va a haber allí también fisioterapia, como he dicho, cirugía mayor ambulatoria, o sea, habrá mucha más, no solo tipo consultas, sino también otros servicios. De tal manera que estamos por la labor, por un lado, de potenciar y de acercar la sanidad al norte y al sur, que ya está ahora en los CAES, pero se va a incrementar más, y también mejorar, lógicamente, en el hospital universitario. No sé si quieren agregar ya, porque estamos ya finalizando. Una palabra que va a quedar fuera, urgencia. Urgencia en las soluciones, en los remedios. Claro, no. Los servicios de urgencia. También, pero también ese es otro tema, otro de los problemas que yo antes no mencioné, efectivamente. Problema de las urgencias. Por cierto, el otro día me hablaban de tal carencia y tal masificación en un momento determinado en ciertos servicios de urgencia que había pacientes que tenían que esperar por el termómetro de otros. Yo no sé si eso, hubo pacientes que se quejaron de esta situación, ¿no? Situación francamente, yo no sé si de descoordinación, desatención o lo que fuese. ¿Quieren ustedes agregar algo más para finalizar? Hombre, un poco... Acabamos ya. Las urgencias, que verdad que lo que toquemos es fundamental, las urgencias están desbordadas y el sistema es otro tema que hay que tocar, eso es indudable. Y yo lo que yo pienso que lo principal de todo es sentarse y decir, tenemos estos recursos, tenemos estas ideas, tenemos la ley, que además la ley está correcta y está muy bien para desarrollar. ¿Por dónde empezamos? Si tenemos claro por dónde tenemos que empezar, un poco en nombre de todos, muchas cosas se arreglarían solas, que son secundarias. La lista de espera en parte se arregla si tenemos en cuenta por dónde debemos actuar y qué es lo que debe ser lo primero. Y el sistema de urgencias, si damos 2 o 3 toques de priorización en 2 o 3 sitios, mejora considerablemente. O sea, no ir, como hemos dicho, a toque de pito electoral o a toque de solicitud de un determinado grupo colectivo que tiene más poder, sino ir priorizando y hacerlo. Pues con respecto al tema de las urgencias, hay momentos, porque son estacionales, en los cuales se producen mayores problemas que en otros, en el tema de las urgencias. La prueba es que el año pasado o el anterior inauguramos unas nuevas urgencias en el hospital universitario, y las del Hospital de la Candelaria, por ejemplo, también no hace mucho tiempo. En las otras islas estamos igual. Tenemos que mejorar las urgencias. Hay un plan de comarcalización de urgencias extrahospitalarias para potenciar de tal manera que no tengan que venir tanto a los hospitales y haya una menor masificación. Pero yo quiero también aprovechar, algo que estamos ya en la parte final, pues darle un poco la vuelta a lo que es la visión que se tiene, porque tenemos muchos problemas, pero también hacemos y damos muchísimo. Y tenemos que este sistema mantenerlo y entre todos apoyarlo. Por ejemplo, hay listas de espera quirúrgicas que hoy día pueden ser 6.000 personas. Hacemos todos los años 120.000 operaciones. Hay problemas en el tema de también las consultas. Tenemos todos los años 16 millones de consultas, 50.000 consultas diarias. Y hay pocas quejas, el 0,1%. Luego, estamos dando cantidad y se está dando buena atención, incluso calidad, que tenemos que mejorar. Eso, es evidente que ni una sola persona debería esperar en los tiempos superiores pues, que estén previstos en los distintos protocolos. Pero
apuntalemos y ayudemos entre todos a este sistema que es buenísimo, porque es universal, porque es gratuito y desde luego yo creo que merece la pena que todos ayudemos a ello y el pacto sanitario es una buena medida para que todos nos pongamos de acuerdo para la mejora del sistema. Muy bien, una última pregunta periodística ya fuera de todo. Eso del helipuerto de Lugo, tenemos que tomarlo como un símbolo de algo, porque por cierto, ¿sirve para algo? Sí sirve. ¿Se utiliza? Sí, se utiliza, sí. Incluso por la noche, que dicen que no. Y además te voy a decir entonces una el cosa. tópico ese de que Yo no se sí utiliza. creo que helipuertos, el helicóptero y los espacios de helipuertos que se llaman ahora, es un medio que la sanidad recurre poco, la estructura sanitaria recurre poco a él. Es que no se entiende cómo no hay un helipuerto, o si lo hay en el sur, otro en el norte, otro en la Isla Baja y otro... porque el sistema de traslado de urgencia en las islas, en un archipiélago del sistema sanitario tiene que ser El único problema era discutir si era una prioridad eso o antes otra cosa. Ah, bueno. Bien, lo que de prioridades también, cuando hablábamos casi al principio, hablaba usted, y está muy bien, lo de facilitar la información por Internet, todo esto, también hay que ver que el nivel de los ciudadanos que tengan Internet para consultar no es el de la Generalidad. Por lo tanto, digo, yo no me estoy negando a que incluso por Internet haya información. Si los periodistas lo tienen, lo tendrán los ciudadanos. No, pero escuche, pero también los ciudadanos tienen derecho a la información directa. Sí. Y a que les llegue la sanidad. Y a que les llegue sin interpretaciones periodísticas, que algunas no son tan periodísticas. Bien, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a todos ustedes por seguir este programa y nos despedimos hasta la semana que viene, si Dios quiere.